Hola, ¿cómo estás? Qué bueno es que podamos seguir recordando la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. En este día tan especial les quería dar la bienvenida a todos y que este tiempo es un tiempo especial donde podemos estar recordando la Pascua y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos todos juntos a alabar a nuestro Señor con este hermoso himno que Matías y Carla de la iglesia de Villa Ballester están compartiendo con nosotros. Y luego de la canción, todos juntos podemos escuchar la palabra de Dios a través de nuestro predicador, el doctor Jorge Julca. Dios les bendiga.
Saludos, queridos hermanos y hermanas. Qué bendición nuevamente estar juntos. En medio de estos días difíciles, quizás una pregunta que estamos haciéndonos recurrentemente es: ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios en medio de estos días? Creo que Él está hablándonos tiernamente y de formas creativas en este tiempo. El autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, escribió: Dios nos susurra en los placeres, es decir, en los momentos lindos de la vida. Nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Dios siempre nos está hablando y espero que en este día sea igual para nosotros. Quiero invitarles a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 13 en adelante. Yo voy a dar lectura a algunos versículos y usted puede luego terminar de hacer la lectura. Dice la palabra del Señor: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Esta es la historia de Cleofas y otro discípulo. No eran de los 12 discípulos que nosotros conocemos, pero eran también parte de los seguidores de Jesús. Habían estado con él y ellos no sabían que Jesús había resucitado. Más bien pensaban que Jesús estaba muerto y que no lo iban a volver a ver. Iban camino a Emaús, una aldea que quedaba aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén. Era tarde, casi cayendo la noche, y conversaban entre sí, cabizbajos, y hasta discutían. Analizaban la situación, trataban de atar cabos, de relacionar los eventos y las palabras. El versículo 15 nos dice que discutían. Esto muestra un estado alterado de sus emociones. Estaban frustrados, quizás reprochándose, culpándose uno a otro. Podemos imaginarnos que quizás se decían: tú tienes la culpa, Cleofas, porque tú fuiste el que me animaste para ir a Jerusalén y para seguir a Jesús. En los siguientes versículos del pasaje encontramos la expresión central que resume su estado de ánimo en aquella tarde, cuando Jesús le pregunta: ¿qué cosas? Y ellos dicen, a partir del versículo 19 hasta el 21, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Sus palabras nos dejan descubrir lo que había en lo profundo de sus corazones, de su mente. Los verbos que ellos usan están en pasado, si nos dimos cuenta. Fue. Esperábamos que Él era el que había. Es decir, lo que muestra era una expectativa que no había sido cumplida. Estos discípulos estaban profundamente desilusionados porque Jesús había sido su esperanza. Habían conocido de Él y habían disfrutado de sus milagros, pero era tiempo pasado. Probablemente cuando conocieron a Jesús, dejaron su aldea Emaús para seguirle y solamente escucharlo y contemplarlo. ¡Qué tiempo maravilloso! Pero eso terminó. Mataron a Jesús. Ya está. Estaba todo perdido. Por eso regresaban a Emaús. Y este camino de retorno a su casa era el camino de la desilusión. ¿Qué sucede cuando nos desilusionamos?
Mire lo que dice el pasaje en el versículo 16. Los ojos de ellos estaban velados, no podían ver. Cuando nos desilusionamos no podemos ver el futuro. Estamos enceguecidos de tal forma que no nos damos cuenta que Jesús está con nosotros. La incertidumbre, el miedo, el desconcierto nos paralizan, nos enceguecen. En el versículo 17 Jesús les pregunta, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? Tristes. En la desilusión, la tristeza nos invade, los infortunios de la vida nos llenan de lágrimas, los sufrimientos nos deprimen y se nos evapora la alegría de la vida. Los miedos nos roban las sonrisas. En el versículo 13 nos muestra que este camino era el regreso a la rutina. Eso es parte de la desilusión. Este camino de 11 kilómetros a Emaús es el camino de la resignación, el camino de la conformidad, del abandono. Cuando creemos que las cosas no pueden cambiar, cuando hemos perdido los sueños de un futuro mejor, llega al punto que nos abandonamos a la resignación y pensamos que así tenemos que vivir. Déjeme decirle que no es necesario llamarse Cleofas ni vivir en Emaús para pasar por lo mismo que ellos. Desilusiones hay en todo lugar, de todo color, de todo tipo. Yo diría que casi están hechas a las medidas de cada uno de nosotros. Desilusión, por ejemplo, por una pérdida, por un dolor en la vida, por un matrimonio que no salió como creíste, por los hijos que no corresponden a lo que esperábamos, desilusión por los padres que nos tocaron, quizás sufriste algún abandono, de repente hasta un abuso, separación, desilusión por algún amigo que no salió como creías, etcétera, etcétera. La lista podría continuar casi interminablemente y personalizadamente. Cuando pensamos en esta situación imprevista del coronavirus y la pandemia, ¿quién podría imaginar que viviríamos esto? Alguien dijo, pareciera que nos están rodeando. Todo esto que empezó muy lejos de nosotros, en otro continente, pero ahora vemos que el cerco pareciera que se achica día a día. Las estadísticas crecen, las noticias nos bombardean y aunque nos aburrimos de estar en casa, cuando tenemos que salir a la calle para hacer algún trámite, tenemos algún temor. Empezamos a escuchar de gente conocida que está contagiada, quizás familia. Vemos en las noticias la soledad, la discriminación que sufren las personas infectadas. ¿Se acaba el trabajo o lo perdemos? Se anuncia una crisis económica que viene y que probablemente será peor que la misma pandemia. Parece que todo se desmorona, que todo colapsa. La desesperación llega. Viene acompañada de la ansiedad, la angustia, la preocupación y quizás hasta el pánico. Qué difícil así vivir, ¿verdad? Alguien dijo, estoy enfermo de desilusión. Ellos, estos discípulos, vivían sin poder ver, tristes, confundidos, resignados a un mundo de dolor. Sin embargo, este pasaje que leímos no termina con el lamento, con la desesperación. ¿Qué ocurre cuando estamos enfermos de desilusión? Mire conmigo algunos versículos claves y encontremos lo que debemos recordar en medio de cualquier desilusión y situación extrema, situación límite. Versículo 15 nos dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lo primero que tenemos que recordar es que en medio de cualquier desilusión, Jesús camina con nosotros. A veces no nos damos cuenta, porque estamos tan ciegos por las situaciones, estamos abrumados por las circunstancias, desesperados por las noticias, pero aun cuando no lo veamos, Él se acerca y camina con nosotros. La figura que usa este pasaje de la caminata es linda, porque para caminar con otra persona es necesario ir al ritmo de ella, es necesario empatizarse con el otro, con el mismo paso.
Y todos nosotros tenemos nuestros ritmos, nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras desilusiones, etc. Pero ahí donde estamos, ahí como estamos, el Señor se acerca y camina con nosotros. Aunque no nos podemos ver ahora a través de este medio, usted podría decir ahí donde está, gloria a Dios, gracias a Dios, el Señor se acerca, Él camina conmigo. La razón de la desilusión de estos discípulos de Emaús era que creían que Jesús había muerto. Y es verdad, tenían razón de estar desilusionados, porque no hay ilusión y alegría con un Jesús muerto. No hay nada para celebrar si Jesús está en la tumba, solo nos queda llorar y lamentar. Pero las cosas se ven muy diferentes cuando en medio de la desilusión, cuando nos damos cuenta que el victorioso, el resucitado, camina a nuestro lado. Esa es su gran promesa a través de toda la Escritura. En nuestros días diferentes, difíciles, Dios no huye de la pandemia. Él no camina asustado con barbijo en medio de esta crisis. Dios no guarda distancia, Él se acerca, nos abraza, nos consuela, llora a nuestro lado, camina con nosotros. Ahora, una segunda cosa que tenemos que recordar es que Jesús transforma nuestra desilusión a través de su palabra. En los versículos 25 y 26 de este pasaje, Jesús los regaña a estos discípulos y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y el versículo 27 nos menciona que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor transformó el desaliento y desánimo de Cleofas y su amigo a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura. El versículo nos dice que Él les hizo un recorrido del Antiguo Testamento mostrándoles el mensaje eterno de Dios, que prometía que Él enviaría a un Salvador y que ese Salvador resucitaría al tercer día. Oh hermanos, esta es una muy buena indicación para nosotros hoy en estos días. No pongamos la mirada en las noticias, en las estadísticas que cada día nos asustan más, que no son alentadoras. Más bien dejemos que la palabra de Dios, que las promesas del Señor tomen lugar en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, que inunden nuestro corazón. Cuando usted crea que está solo o sola, confíe en la promesa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando usted tenga temor, abra sus labios y haga memoria de lo que la palabra dice. En el día que temo, yo en ti confío, Señor. Cuando se sienta expuesto en cualquier peligro, descanse en la Escritura que dice: pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Cuando le falte paz, deje que la palabra eterna de Dios le anime con este versículo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando Jesús comenzó a mostrarles la palabra de Dios a estos dos discípulos desilusionados en aquel camino entrada la noche, su corazón comenzó a arder, la esperanza comenzó a renacer en su vida, algo interno comenzó a cambiar de una manera maravillosa, y ellos lo dijeron más adelante: ¿te diste cuenta, Cleofas? ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando Jesús nos abría las Escrituras? ¡Qué maravillosa descripción! La palabra de Dios hace arder nuestro corazón de una nueva esperanza, de fe. ¿Qué ocurre cuando estamos enfermos de desilusión? En tercer lugar, tenemos que recordar que la presencia de Jesús cambia nuestra desilusión en esperanza. Esta narración nos muestra un detalle que cambió la desilusión de estos hombres. Dice el versículo 28, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Después de que Jesús partió el pan, le reconocieron y algo cambió radicalmente en ellos. Fue tan grande y extraordinaria su experiencia que en ese mismo instante, dice la palabra, en esa misma hora regresaron a Jerusalén. A pesar de la hora, a pesar del peligro, a pesar del cansancio de los 11 kilómetros, volvieron a regresar para contar lo que les había ocurrido. Si el camino de ir a Emaús fue de desilusión, de desgano, de resignación, el camino de regreso a Jerusalén fue un camino de esperanza, de celebración, de gozo, de fiesta. La desilusión se fue y la esperanza volvió. ¿Sabe por qué? Porque hay esperanza cuando reconocemos que Jesús está vivo, que Él resucitó. Hay esperanza cuando nos afirmamos en las promesas de la palabra del Señor. Pero sobre todo hay esperanza cuando hacemos lo que los discípulos de esta historia hicieron. ¿Recuerda qué pasó cuando llegaron a Emaús? Aquí el pasaje nos muestra un detalle, pequeño detalle, pero maravilloso. Jesús hizo como que Él iba más lejos. No se autoinvitó a quedarse, no les obligó a recibirlo aún porque era tarde en la noche. Él les dio la oportunidad para que ellos decidan, para que ellos extiendan la invitación. La vida de estos discípulos cambió cuando le dijeron al Señor en el versículo 29, quédate con nosotros, Señor. Te invitamos a nuestra casa, te invitamos a nuestra mesa, a nuestra vida. Quédate por favor, Señor. Aquella noche invitaron a Jesús no solamente a quedarse, sino a tomar el pan y bendecirlo. ¿No es increíble esto? Porque, ¿sabe? El que bendecía el pan en la mesa, en la cultura judía, era el anfitrión, no era el huésped. Es decir, aquella invitación no solamente fue para que él entrara y se quedase en la casa, sino para que sea el centro de ese hogar, el centro de sus vidas. Esa invitación les cambió la vida. Cuando Jesús entró a su casa, compartió con ellos, les regresó la alegría, se les prendió la luz de sus corazones, volvieron la visión, los sueños, las ganas. En estos días de desilusión, cuando parece que todo está tan incierto, cuando los temores nos rodean, cuando no sabemos qué pasará mañana o la otra semana, cuando las noticias nos asustan, cuando estamos desilusionados, lo mejor que podemos hacer es invitar al Señor a entrar a nuestra vida, a nuestro hogar. Si en este día podemos decirle, quédate, Señor, quédate. Quiero que no seas un huésped solamente, quiero que seas el anfitrión de mi vida, de mi casa, de mi familia. Cuando Él es el anfitrión, la esperanza, la alegría vuelven a nosotros. En medio de cualquier desilusión, recuerde a la luz de este pasaje que veíamos hoy. Jesús camina con nosotros, se acerca y camina. Él está cerca. Jesús transforma nuestra desilusión a través de su palabra. Dejemos que la palabra, las promesas de Dios inunden nuestra mente y nuestro corazón en este tiempo, en estos días difíciles. Cambiemos las noticias por las promesas del Señor. Y recordemos también que la presencia de Jesús como anfitrión cambia nuestra desilusión en esperanza. Amén. Oremos juntos. Oremos al Señor. Oh Dios, te alabamos en este día. Te damos gracias por tu preciosa palabra. Oh Señor, realmente estos días son diferentes, difíciles para nosotros. A veces tenemos temores y desilusiones alrededor. Pero Padre, ayúdanos a recordar que no importa la situación en la cual estamos, tú te acercas y caminas con nosotros.
así como lo hiciste aquella noche con los discípulos de Emaús. Te acercas y caminas conmigo y con mis hermanos y hermanas que están viendo este video. Señor, te alabamos, te adoramos. Qué bueno, qué maravilloso es saber que tú caminas con nosotros, que nunca más estamos solos, que en medio de cualquier situación y cualquier lágrima tú estás con nosotros y caminas a nuestro lado. Señor, permítenos recordar también que tú puedes transformar nuestra desilusión a través de tu palabra. Tu palabra es la mejor medicina para cualquier angustia y cualquier temor de nuestro corazón. Señor, que aprovechemos este tiempo y estos días para derramar nuestro corazón delante de ti, para apropiarnos de tu palabra y de tus promesas. Señor, y permítenos hacer la invitación que hicieron estos discípulos de Emaús, que en este día te digamos: Señor, quédate, por favor, quédate conmigo, quédate en mi casa, quédate en mi vida, quédate en todos mis asuntos y mis cosas. Quiero, Señor, que seas el anfitrión. Señor, y si estamos dispuestos a extenderte esa invitación, sabemos que como lo hiciste en aquel día, entrarás a nosotros, entrarás a nuestra familia, a nuestro hogar. Y, Señor, cambiarás nuestra desilusión en una esperanza renovada. Una esperanza basada, fundamentada en Cristo, en el Cristo resucitado, que venció la muerte y que vive para siempre. Te adoramos, Señor, te alabamos y terminamos esta meditación de tu palabra diciéndote: Señor, quédate con nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.